¿Y si te dijera que Hombres de Negro estuvo a punto de no tener final? Que una de sus escenas más legendarias nació de una improvisación total de Will Smith, que los neutralizadores se robaban del set una y otra vez, y que un actor terminó arrestado mientras la película seguía rodando. Esto no son curiosidades simples, son decisiones al límite, caos real detrás de cámaras y momentos que pudieron arruinar la película o convertirla en leyenda. Quédate, porque cada dato va subiendo de nivel, pero el número 8 es tan absurdo que parece mentira y aún así pasó de verdad. Después de esto, nunca volverás a ver Hombres de Negro igual. Imagina estar a punto de conseguir el papel de tu vida. Meses de pruebas, lecturas, ensayos con armas y entrenamiento especial. Eso fue exactamente lo que vivió Chris O'Donnell cuando fue elegido para interpretar al agente J. Todo estaba listo para comenzar el rodaje, y a solo 2 semanas, tomó una decisión inesperada: renunció. El motivo fue claro y estratégico. Temía quedar encasillado como eterno secundario después de Batman y Robin. El estudio entró en pánico. Columbia Pictures empezó a llamar, casi desesperadamente, a todos los actores jóvenes del momento. David Wimmer rechazó la oferta. Matthew Perry también dijo que no. Brendan Fraser estaba comprometido con otros proyectos. Will Smith ni siquiera figuraba en la lista inicial. Y entonces ocurrió el giro decisivo. Will Smith se enteró del proyecto, se puso un traje negro, voló a Nueva York por su cuenta y pidió una audición. Improvisó frente al director, y en menos de 48 horas, convenció a todos. De esa prueba nació la actitud relajada, carismática y confiada del agente J. Yo hago que esto se vea bien. Si Chris O'Donnell no hubiera renunciado, probablemente Will Smith nunca habría interpretado ese papel que hoy es inseparable de su carrera. Hombres de Negro empezó así, con una renuncia inesperada y un sí improvisado que cambió la historia del cine. Durante las primeras semanas de rodaje de Hombres de Negro en 1997, Tommy Lee Jones mantuvo una distancia absoluta con Will Smith fuera de cámaras. No había bromas, ni conversaciones entre tomas, ni siquiera un saludo casual al llegar al set. Para Smith, acostumbrado a un ambiente relajado y cercano tras años en El Príncipe de Bel-Air, aquel silencio resultaba incómodo, casi intimidante. La tensión se sentía en el aire incluso cuando no se estaba filmando. Sin embargo, lo que parecía un choque de egos o una mala relación era, en realidad, una decisión deliberada. Jones, actor meticuloso y con una larga trayectoria en papeles intensos, quería que la dinámica entre el veterano agente K y el novato J se percibiera auténtica, rígida y cargada de fricción real. No le interesaba construir una química artificial basada en simpatía previa. Buscaba que Will Smith sintiera de verdad el peso de trabajar junto a alguien frío, distante y dominante. El efecto fue inmediato. Cada mirada seca, cada corrección cortante y cada gesto de superioridad que Jones mostraba en pantalla nacían de esa tensión genuina que existía fuera de ella. En el set comenzaron los rumores. Muchos miembros del equipo estaban convencidos de que los protagonistas no se soportaban y que la producción convivía con un conflicto silencioso. Nadie sospechaba que todo respondía a un plan perfectamente calculado. 4 semanas después, cuando esa dinámica ya estaba completamente asentada, Tommy Lee Jones rompió el hielo de forma inesperada. Invitó a Will Smith a cenar y, lejos del set, le explicó lo que había estado haciendo. Le confesó que había mantenido la distancia a propósito, convencido de que esa incomodidad inicial daría una química mucho más poderosa que cualquier ensayo o convivencia amistosa. Smith lo entendió al instante, y lejos de molestarse, respetó la estrategia. A partir de ese momento, la relación cambió por completo. La frialdad forzada se transformó en una amistad real, basada en el respeto mutuo y la admiración profesional. Y lo más interesante es que esa evolución también se percibe en la película. La relación rígida y tensa del inicio da paso, poco a poco, a una complicidad inesperada que terminó definiendo el corazón de Hombres de Negro. Edgar no iba a ser el villano que recordamos. En las primeras versiones de Hombres de Negro, Edgar era muy distinto al monstruo que terminó llegando a la pantalla. Estaba diseñado como un insecto con exoesqueleto duro y múltiples ojos, una criatura más convencional,
y según el propio equipo, sorprendentemente poco intimidante. Apenas 3 semanas después de iniciar el rodaje, el director Barry Sonnenfeld tomó una decisión drástica: había que rehacerlo por completo. El cambio fue extremo. Industrial Light y Magic tuvo que reconstruir animatrónicos, modelos digitales y efectos especiales en un plazo casi imposible de solo 9 días. Vincent D'Onofrio, que ya se estaba entrenando para moverse como un insecto clásico, tuvo que reaprender su actuación desde cero, transformando su cuerpo en esa figura torcida, pesada y antinatural que terminó definiendo al personaje. La decisión disparó el presupuesto y provocó retrasos de casi 2 semanas, pero el resultado lo justificó todo. Gracias a ese giro radical, Edgar dejó de ser un villano genérico y se convirtió en una de las criaturas más grotescas y memorables de la ciencia ficción. Sin ese cambio de última hora, Hombres de Negro probablemente habría perdido a uno de sus antagonistas más inolvidables. La escena del príncipe Arquiliano nació del puro instinto. En el guión original, el encuentro con el príncipe Arquiliano era casi funcional. Apenas unas líneas básicas: la Tierra estaba en peligro y había que encontrar la galaxia. Nada más. No había discursos, ni tensión épica, ni humor memorable. Solo información. Pero cuando llegó el momento de rodar, Will Smith decidió tomar el control. Extendió la escena y lanzó un monólogo improvisado de casi 3 minutos, llenándolo de referencias absurdas, comentarios sarcásticos y frases que nadie había leído antes, como Intergalactic Keger o Elvis ha muerto. Tommy Lee Jones, sorprendido, tuvo que seguirle el ritmo en tiempo real, improvisando también para no romper la dinámica. El impacto fue inmediato. En las pruebas con audiencia, esa escena destacó muy por encima del resto, superando las expectativas en un 37%. Lo que iba a ser un simple trámite narrativo se transformó en uno de los momentos más recordados de Hombres de Negro. La espontaneidad de Smith no solo elevó la escena, selló su lugar permanente en la memoria de los fans. Si creías que las armas de cine eran solo decoración, Hombres de Negro demostró lo contrario. Los neuralizadores no solo borraban recuerdos en pantalla, también desaparecían en la vida real. Durante el rodaje, estos icónicos dispositivos fueron robados hasta 7 veces. Algunos se esfumaron dentro del propio estudio, sin explicación clara, como si alguien hubiera activado uno y nadie recordara nada después. La situación se volvió tan seria que Columbia Pictures terminó gastando más de $300,000 en reemplazos y en investigaciones internas. Aún así, varios nunca reaparecieron. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores de que algunos neuralizadores habían acabado en el mercado negro, perseguidos por fans obsesivos dispuestos a pagar lo que fuera por una reliquia del filme. Lo irónico es que mientras Will Smith y Tommy Lee Jones improvisaban escenas frente a cámara, detrás del set los productores vivían su propio thriller. El miedo constante de que el próximo neuralizador robado apareciera en eBay antes del estreno. Un simple gadget de utilería terminó siendo uno de los objetos más codiciados de toda la producción. Mientras todo esto ocurría, el set tenía sus propias crisis humanas. En pleno rodaje, Rip Torn, el inolvidable Zed, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Lejos de detener la producción, el estudio tuvo que hacer malabares, rehacer el calendario, mover escenas, comprimir jornadas y adaptar el rodaje a sus obligaciones legales. Todo sin que el público notara absolutamente nada. Detrás de cámaras, el ambiente era de pura tensión. Productores reorganizando el plan como un rompecabezas imposible, asistentes corriendo contra el reloj y actores tratando de mantener la concentración mientras uno de sus compañeros enfrentaba un problema serio fuera del set. Aún así, Columbia decidió seguir adelante. Su actuación era demasiado valiosa como para prescindir de él. Es una muestra perfecta de cómo el cine se hace muchas veces al borde del colapso. Donde el espectador veía humor, aliens y carisma, los responsables de la película veían una operación logística frágil, sostenida con alfileres. El glamour estaba en pantalla, detrás, todo era supervivencia creativa. Y entonces llegó el peligro de verdad, la escena que no estaba en el guión. La imponente sede de Hombres de Negro, con sus pasillos infinitos y laboratorios futuristas, no se filmó en un set seguro de estudio,
sino dentro de un hangar de aviones abandonado. Todo parecía funcionar, hasta que, 3 semanas después de iniciado el rodaje, los ingenieros hicieron un descubrimiento alarmante. El techo estaba a punto de venirse abajo, la producción no se detuvo. Mientras los actores seguían recitando diálogos, las cámaras giraban y los efectos especiales se activaban. Los técnicos reforzaban la estructura contrarreloj. Era cine y obra de emergencia ocurriendo al mismo tiempo. La tensión no era ficción. Cada toma se filmaba bajo un techo que ya no inspiraba ninguna confianza. Lo más escalofriante ocurrió después. Horas tras terminar una jornada de grabación, parte del techo colapsó. Por pura suerte, no había nadie debajo. Ningún herido, ningún titular trágico. Solo la confirmación de que el mayor riesgo de la película nunca fueron los extraterrestres, sino el lugar donde decidieron rodarla. Desde ese momento, cada escena filmada en ese hangar cargó con una amenaza invisible. La película salió adelante gracias a una coordinación absoluta entre ingenieros, técnicos y elenco. Porque a veces, en Hollywood, sobrevivir al rodaje es tan heroico como salvar al mundo. Vincent D'Onofrio llevó el papel a un extremo físico poco común. Para lograr ese cuerpo torpe, hinchado y antinatural, aumentó alrededor de 50 libras, siguiendo una dieta absurda de hasta 10.000 calorías diarias. No buscaba solo verse distinto, quería que su cuerpo se sintiera ajeno, pesado, como si algo estuviera usando una piel humana que no le pertenecía. Cada movimiento estaba pensado, caminar rígido, gestos forzados, miradas vacías. Pero ese compromiso tuvo un costo real. Durante el rodaje sufrió problemas de presión, dolores en el pecho y varias visitas de emergencia al hospital. Su cuerpo literalmente empezó a pasar factura. Aún así, no aflojó, porque entendía que Edgar no debía ser solo un villano más con maquillaje, sino una presencia incómoda, grotesca y amenazante sin necesidad de grandes efectos digitales. Y lo consiguió. Décadas después, Edgar el Bicho sigue siendo uno de los antagonistas más recordados de la ciencia ficción, no por lo que añadieron en postproducción, sino por lo que un actor estuvo dispuesto a sacrificar en su propio cuerpo. A veces, el verdadero efecto especial es la entrega total. No todo en Hombres de Negro fue estrés y crisis. También hubo chispazos de creatividad pura llevados al límite. El tema principal de la película nació en una sesión agotadora de 17 horas seguidas. Al inicio, los ejecutivos de RCA no estaban convencidos. Dudaban que una canción ligada a una comedia de ciencia ficción funcionara en la radio. Will Smith pensó lo contrario. Se encerró en el estudio con su equipo y convirtió la presión en impulso creativo, puliendo versos, ritmo y actitud casi sin parar. El resultado fue un golpe directo a la cultura pop. Número 1 en el Billboard Hot 100 y más de 2,7 millones de copias vendidas. La canción trascendió la película y se volvió inseparable de ella. No solo acompañaba los créditos, definía el tono, el humor y la personalidad del universo MIB. Sin ese tema, Hombres de Negro seguiría siendo una gran película. Pero con él, se convirtió en un fenómeno que dominó el cine, la música y la calle al mismo tiempo. Una prueba de que, a veces, una idea insistente y una noche eterna en el estudio pueden crear identidad para toda una generación. Todos recordamos a la gente K como una roca humana. Rostro serio, voz plana y una calma que parece inquebrantable, casi inhumana. Pero ese hieratismo legendario no nació únicamente de una decisión artística. Durante el rodaje de Hombres de Negro, Tommy Lee Jones atravesó una cirugía dental de urgencia. El procedimiento, sumado al dolor y a los efectos de la medicación, le dejó el rostro rígido y una forma de hablar aún más seca de lo habitual. Lo que en pantalla parecía un control absoluto y una frialdad perfectamente calculada, fuera de cámara era un actor trabajando bajo una molestia constante. La ironía es perfecta. Esa limitación física terminó definiendo al personaje. La expresión inexpresiva, el tono monocorde y la sensación de misterio permanente se convirtieron en la esencia del agente K. Nadie lo cuestionó, porque funcionaba demasiado bien. Así, una circunstancia incómoda e inesperada ayudó a moldear uno de los dúos más icónicos del cine. La química con Will Smith no solo nació del guión o la dirección,
sino también de un detalle muy humano, un actor soportando dolor real mientras creaba a una leyenda. Frank, el pug más bocón del cine, parece un solo perro, pero esa es la ilusión. En realidad, Frank fue interpretado por 7 perros distintos. Cada uno estaba entrenado para una tarea muy concreta. Uno caminaba perfecto frente a cámara, otro corría sin distraerse, uno era especialista en primeros planos y había incluso uno entrenado solo para sostener objetos. No era un capricho, era pura necesidad. Trabajar con animales en un rodaje grande es tan complejo que dividir el personaje en funciones era la única forma de mantener el control. El nivel de compromiso fue tal que la producción invirtió más de $378,000 únicamente en su entrenamiento, cuidado y manejo. Una cifra que, irónicamente, supera el salario completo de muchos actores secundarios. Y hay un detalle que suele pasarse por alto. Al terminar el rodaje, todos los perros fueron adoptados por miembros del equipo, cerrando la historia con final feliz. Por eso, entre fans todavía flota la pregunta inevitable: ¿cuál era el Frank verdadero? La respuesta es simple y fascinante a la vez: todos lo eran. Esta anécdota deja claro que, detrás de un personaje que parece sencillo, puede esconderse una de las logísticas más complicadas de toda la película. En Hombres de Negro, no solo los alienígenas dieron trabajo. Frank también. Y ahí lo tienes. Detrás de los trajes negros y las gafas oscuras no había orden perfecto. Había caos, decisiones al límite y pura improvisación. Hombres de Negro no se construyó solo con efectos especiales, sino con riesgos reales, egos chocando, ideas que nacieron en el momento justo, y mucho talento empujando contra el desastre. Si alguno de estos secretos te voló la cabeza, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete y activa la campana. Aquí seguimos destapando las historias que Hollywood nunca contó, una película a la vez. Nos vemos en el próximo viaje.